Cuentos macabros. Desde que Lucas encontró aquel foro en internet, su vida comenzó a transformarse en una pesadilla constante. La figura de Slenderman, un ser alto, sin rostro, vestido con un traje oscuro, se había apoderado de sus pensamientos. Pasaba noches enteras leyendo historias, viendo imágenes y videos, convencido de que todo era un mito. Pero a medida que se obsesionaba más, empezó a notar cosas extrañas en su propio entorno. La primera vez fue apenas una sombra, larga y delgada, que pareció desvanecerse en la esquina de su habitación cuando miró directamente. Lucas se rió para sí mismo nervioso, pensando que su obsesión lo estaba haciendo ver cosas. Sin embargo, las noches siguientes, aquella figura parecía regresar, cada vez un poco más cerca de su cama. El reloj en su cuarto marcaba las 3:33 am, cuando un sonido suave, como el roce de unas uñas largas contra el suelo, despertó a Lucas. Abrió los ojos, conteniendo la respiración, y ahí, al pie de su cama, distinguió una sombra que parecía moverse sutilmente, alargando sus brazos hasta casi tocarlo. Lucas cerró los ojos con fuerza, temblando, y al volver a abrirlos, la sombra había desaparecido. Convencido de que había algo en su casa, Lucas comenzó a investigar más, buscando testimonios de personas que afirmaban haber visto a Slenderman. Entre los relatos, encontró algo que le heló la sangre. Si ves sus ojos, quedas atrapado en su dimensión. Lucas intentó reírse de aquello, repitiéndose que era solo un mito, pero la duda ya estaba instalada en su mente. Los días pasaron, y la figura al pie de su cama se volvió una visita constante. Lucas dejó de dormir, agotado y cada vez más paranoico. Su madre notó su cambio, pero él se limitó a decir que estaba teniendo pesadillas. No podía admitir en voz alta que una sombra lo acechaba, que temía despertar en mitad de la noche y ver a ese ser sin rostro mirándolo desde la oscuridad. Una noche, incapaz de soportar más, Lucas decidió enfrentar su miedo. Encendió su linterna y la dejó junto a su almohada. Pasaron las horas, y cuando el reloj marcó las 3:33 am, el sonido de uñas rascando el suelo volvió a llenar su habitación. Su cuerpo entero temblaba, pero se obligó a encender la linterna y apuntarla hacia el pie de su cama. Ahí estaba, una figura alta de brazos largos, piel pálida y sin rostro. Lucas sintió un grito atrapado en su garganta, incapaz de moverse. La figura parecía inclinarse hacia él. Sus manos huesudas se alargaban como sombras hasta casi rozar su piel. El miedo paralizó a Lucas, pero en su desesperación desvió su mirada de aquel rostro vacío. Se concentró en los pies de la figura y en su pánico recordó algo de los relatos. Si no lo miras a los ojos, puede que se aleje. Pero la figura seguía ahí, cada vez más cerca. Esa noche Lucas no volvió a dormir. Sabía que Slenderman estaba más cerca de él que nunca, que lo observaba, esperando el momento perfecto para reclamarlo. El insomnio y el miedo constante comenzaron a hacer estragos en Lucas. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos, lo veía, Slenderman, alto e imponente, esperando pacientemente al pie de su cama. Una noche, en un intento desesperado por terminar con el tormento, Lucas decidió ir al bosque cerca de su casa. Había leído que enfrentarse a Slenderman en el lugar donde otros lo habían visto podría, tal vez, liberar la maldición. No estaba seguro de que fuera real, pero sentía que ya no tenía nada que perder. Con una linterna temblorosa en mano y su respiración entrecortada, avanzó por el bosque, internándose en la oscuridad. A su alrededor las sombras parecían alargarse, y cada crujido de las ramas bajo sus pies se sentía como un susurro aterrador. La noche estaba en silencio absoluto, un silencio tan opresivo que era como si el bosque mismo contuviera la respiración. De pronto una ráfaga de aire helado lo envolvió, y en el rabillo del ojo vio un movimiento. Allí estaba Slenderman, inmóvil entre los árboles.
su figura blanca y sin rostro contrastando con la negrura de la noche. Lucas sintió que el terror lo dominaba, pero se obligó a seguir adelante, sosteniendo la linterna frente a él. Dio un paso, luego otro, hasta que se encontró a solo metros de la figura. Sin advertencia, Slender Man comenzó a extender sus brazos hacia él, y Lucas sintió una presión insoportable en su cabeza, como si miles de voces susurraran al unísono en su mente, distorsionando sus pensamientos. Sin darse cuenta, miró directamente donde deberían estar los ojos de aquella figura, y en ese instante todo cambió. El bosque desapareció, reemplazado por un paisaje distorsionado y retorcido, una dimensión de pesadilla. Todo a su alrededor era una mezcla de sombras y niebla, y los árboles parecían retorcerse como manos esqueléticas. Lucas trató de gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Estaba atrapado. Desesperado comenzó a correr, pero no importaba a dónde fuera, siempre acababa de nuevo frente a Slenderman, quien parecía esperar pacientemente sin moverse, como si supiera que no había escapatoria. Lucas sintió que su mente empezaba a fragmentarse, perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Cada paso que daba lo acercaba más a la figura, aunque intentara correr en la dirección opuesta. Finalmente, exhausto y completamente derrotado, Lucas cayó de rodillas frente a Slenderman. Su mente, desgastada por el horror, empezó a aceptar su destino. Con los ojos cerrados y un temblor en el cuerpo, aguardó su final, esperando que todo terminara de una vez. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, se encontraba en su habitación, en su cama. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Miró el reloj. 3:33 AM. ¿Había sido solo una pesadilla? Se levantó temblando, pero cuando intentó tocar su propio rostro, sintió algo extraño. Sus manos no podían hallar ninguna facción. En el espejo no había reflejo. Su rostro se había desvanecido y en su lugar solo había una superficie pálida y lisa, sin ojos, sin boca, sin expresión alguna. Había cambiado lugares con Slenderman. Desde entonces Lucas deambula en la oscuridad, una sombra sin rostro que busca a alguien que lo mire a los ojos y ocupe su lugar. Porque en la dimensión de las sombras siempre debe haber un guardián, y ahora él era el nuevo cazador. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones para seguir trayendo más historias.